Bueno, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en este modo especial de darles las clases, ¿sí? Esta clase es la clase que hemos llamado clase número 2 y está destinada a todos los grupos que tengo a mi cargo. Así que a quienes está dirigida esta clase es a los alumnos de primer año de enfermería, a los alumnos de tercer año de enfermería, a los alumnos de primer año de abogacía y a los alumnos de segundo año de abogacía. Las materias son Introducción a la Filosofía y Ética Profesional, Filosofía Primera y Filosofía del Derecho en el caso del segundo año de abogacía. Bueno, para quienes por ahí me escuchan porque me encuentran en este medio, mi nombre es Marcela Macías y esta es una nueva forma de tratar de llegar a mis alumnos de la Universidad Nacional de La Rioja a través de los medios tecnológicos debido a las medidas que se están implementando y que son de público conocimiento. Así que, bueno, a quienes estuvieron pendientes a través de WhatsApp, ya saben, porque yo ya les comenté, he tenido un inconveniente justamente tecnológico y por eso me he atrasado. Y en realidad, esta clase la estoy filmando por segunda vez, porque tuvimos un problema tecnológico y la otra clase se perdió directamente. Así que bueno, espero que se cargue rapidito para que podamos seguir avanzando. Bien, vamos al grano, vamos al tema. En la primera clase, si ustedes recuerdan y vienen siguiendo como corresponde las clases, recuerden que tienen que tener su cuadernito de la materia, rapidito a buscarlo, a abrirlo, y a partir de este momento ponen la fecha en la que ustedes vean esta clase, pongan la fecha, pongan clase 2, vayan tomando apunte porque es una forma también de ir fijando algunas ideas y después, entre lo que ustedes estudiaron, lo que escucharon de mi clase, hacen su resumen de puño y letra, o sea, a mano, para que también juegue su memoria. Entonces ustedes hacen a mano una pequeña síntesis y en ese mismo cuaderno ponen las dudas, escriben las dudas que a ustedes se les plantea. ¿Para qué es esto? Ya lo saben. No sé cuándo será el momento en que podamos encontrarnos personalmente, pero llegado ese momento, cada alumno va a tener que tener su cuaderno como un documento en el que los docentes vamos a poder ver cómo hicieron, cómo cumplieron con este proceso que se supone que tienen que ir llevando para poder llegar arriba al aprendizaje. Bien, hecho todas estas aclaraciones, vamos a comenzar con la clase porque ya saben que el tiempo es bastante tirano y que las clases aproximadamente son de media hora, ¿sí? Las filmaciones son aproximadamente de media hora. Bien, les decía que en el video anterior, la clase 1, hemos visto como un panorama general que la palabra filosofía proviene de dos términos griegos que en su comienzo etimológicamente quería decir amor a la sabiduría y hemos visto que si bien la filosofía tiene un sentido más preciso en la actualidad, no ha dejado de tener relación con aquel origen, con aquel amor a la sabiduría que es aquello que tiñe en realidad a todo lo que tiene que ver con el filosofar y la búsqueda de la verdad. Bien, en este segundo encuentro, en esta segunda clase, lo que vamos a ver es, como dice el título de la clase, ¿es la filosofía una ciencia? ¿Es una ciencia o no lo es? En el sentido de ciencia moderna. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una frase que muchos ya conocen que dice
La filosofía es la madre de todas las ciencias. Y eso tiene que ver con la historia de la filosofía. Porque ya hemos hablado un poquito acerca de esto, que la filosofía se puede decir que comienza cuando el hombre comienza a dar respuestas filosóficas, o sea, respuestas racionales a las preguntas profundas. Entonces, la filosofía, no hay un día determinado, el ser humano dijo, bueno, a partir de ahora vamos a hacer filosofía. Obvio que no, tiene que ver con un proceso natural de la humanidad, en el cual se hace como, podemos decir, a partir de cuándo comienza la filosofía, y ya lo hemos visto también en la primera clase. La pregunta filosófica tiene que haber existido siempre, desde que el ser humano existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de pensar y de preguntarse de manera profunda. Ahora, la respuesta a las preguntas filosóficas no ha existido siempre de la misma manera. El hombre siempre a las preguntas profundas, o las preguntas profundas siempre han movido su espíritu. Este espíritu ha buscado la forma de tranquilizarse a través de respuestas. Pero podemos decir que las primeras respuestas, o las más remotas, eran respuestas de tipo míticas, respuestas con inventos del hombre o con percepciones que tenían que ver mucho con la creencia, con lo religioso, o sea, todo aquello que la mente no era capaz de responder, el hombre buscaba, y actualmente también lo hace, ¿verdad? Buscamos esas respuestas que están más allá de la posibilidad del razonamiento. Pero ¿cuándo decimos comienza la filosofía? Cuando estas grandes preguntas, estas preguntas profundas, comienzan a ser respondidas a través de la razón. Entonces, ese conocimiento, ese cúmulo cultural que el hombre fue creando a través del tiempo con las respuestas racionales, las diversas respuestas racionales, es a lo que vamos a llamar conocimiento filosófico. Entonces, ese conocimiento filosófico es la primera forma de conocimiento racional. Por eso decimos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, y yo en las clases les digo, podemos, si le vamos a dar parentesco, es la madre, la abuela, o el abuelo o el padre, es el origen de todo el conocimiento racional que después el hombre lo va desglosando, el hombre se va especializando hasta que muy avanzada ya la humanidad comienza ya a utilizar determinados métodos, y llegamos a lo que hoy conocemos como las ciencias particulares. Ahora, hablando hoy de filosofía, la gran pregunta es, ¿qué le queda a la filosofía? De aquel comienzo que empezó siendo todo el conocimiento racional, ¿qué le quedó reservado a ella? ¿Por qué podemos decir que la filosofía es ciencia? Bueno, y acá les voy a contar que tenemos divididas las opiniones en distintos, según el pensamiento de distintos autores, en distintos grupos o distintas ideas de pensadores acerca de esto. Entonces podemos decir que algunos pensadores dicen, en realidad todas las ciencias quedan subsumidas, absorbidas por la filosofía. Por ejemplo, un pensador racionalista, el padre del racionalismo, que más adelante vamos a hablar de él, que en Francia
se llamó René Descartes. Descartes lo escribimos en español. René Descartes decía entonces que en realidad la filosofía, todas las ciencias forman esta filosofía, y la filosofía en sí toma como conocimiento racional a todas las ciencias. Por otro lado, podemos tener o podemos observar a otra corriente de pensamiento, por ejemplo, la corriente positivista, que por ejemplo, el pensamiento de Augusto Comte, otro filósofo francés también del siglo XVIII, en el caso de Augusto Comte, que dice en realidad, dice Comte, él es un representante de la corriente filosófica llamada positivismo, que también más adelante vamos a poder ver. Augusto Comte dice, por el contrario, dice, no hay filosofía, porque la filosofía se fue transformando y las ciencias en realidad han absorbido a la filosofía. Entonces, positivamente lo que tenemos son las ciencias particulares. Hay un pensador, también francés, de finales, nace a finales de 1800, más precisamente, si no me equivoco, 1882, llamado Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo francés que tiene una amplia obra filosófica y que es muy, muy práctico, y que la cátedra toma su concepción y la analiza. O sea, la cátedra, nuestra cátedra, se enrola en esta forma de ver a la filosofía, que en realidad es una teoría sostenida por esta corriente filosófica de la cual Jacques Maritain es representante. ¿Cuál es esta teoría? Es la teoría que considera que la filosofía sí es un conocimiento científico. Entonces, la gran pregunta, ¿es la filosofía una ciencia? Es una pregunta que no se puede responder de manera absoluta, sino que depende en qué corriente nos enrolemos, vamos a responder de una manera u otra. Ahora, como estamos haciendo filosofía, las respuestas que demos deben ser racionales, tienen que tener justamente el sustento del razonamiento para poderlas sostener. Entonces les voy a contar que Jacques Maritain dice que la filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o razones más elevadas de todas las cosas. Así reza la definición de filosofía que nos brinda Jacques Maritain. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de esto. Primero habla de conocimiento, estamos hablando indudablemente de una cualidad humana. Pero dice, no es cualquier conocimiento, es un conocimiento científico. Entonces ya le está dando la cualidad de ciencia, pero en el sentido de ciencia moderna. Y dice que es un conocimiento científico al que el hombre llega, o el ser humano llega, a través de la luz natural de la razón. Aquí es una idea que nos está mostrando la idea de qué es el ser humano para Jacques Maritain. Y para Jacques Maritain y para muchos filósofos, ya en la antigüedad podíamos observar la idea de que el ser humano es un ser racional, o sea que tiene la cualidad de razonar. Cuidado con esto, y siempre les repito lo mismo, que a veces estudian de memoria esta definición
y se me quedan a la mitad y me dicen que es un conocimiento científico al que el ser humano llega a través de la luz natural. Y me quedan ahí. Cuidado con esto. La luz natural de la razón es una metáfora no casual que utiliza Jacques Maritain para decir que el hombre, para llegar a este conocimiento, y fíjense de qué, de las primeras causas o razones más profundas de todas las cosas, tiene que utilizar sí o sí esto que lo ilumina. La idea de iluminación, después cuando veamos la historia del pensamiento filosófico, van a ver que es una idea constante en los filósofos, que el ser humano es iluminado y allí es donde abre la mente para poder entrar en este mundo del conocimiento profundo. Cuando a Jacques Maritain se le cuestionan esta idea tan general de lo que es la filosofía, Jacques Maritain da las razones por las cuales él dice que la filosofía es un conocimiento científico. ¿Qué es lo que él dice? Dice, y acá por favor presten atención, para saber si es un conocimiento científico, debemos primero saber de qué hablamos cuando decimos que algo es un conocimiento científico. Porque si no, ¿cómo podemos adherir o no a una idea si no sabemos de qué estamos hablando? Entonces, Jacques Maritain dice, para que un conocimiento sea científico, debe tener un objeto y un método propio. Toda ciencia, entonces, tiene objeto y tiene método. Dice Jacques Maritain, pero cuando observamos el objeto de cualquier ciencia, no hablemos solo de filosofía, hablemos de ciencia, podemos observar que toda ciencia tiene un objeto, pero que ese objeto, en realidad, lo podemos dividir en dos. Lo que vamos a llamar objeto material de la ciencia y lo que vamos a llamar objeto formal de la ciencia. Entonces, podemos decir, ¿a qué llamamos objeto material de una ciencia? Escuchen, objeto material, a la materia, a aquello sobre lo que la ciencia trata, a lo que la ciencia va a investigar, sobre lo que la ciencia va a poder decir después algo. Entonces, el objeto material de la ciencia responde a la pregunta, ¿qué estudia esta ciencia? ¿Bien? Ahora, dentro del objeto dijimos que podemos distinguir al objeto material que estudia una ciencia, pero también podemos distinguir el objeto formal de la ciencia. El objeto formal ya es más difícil distinguirlo. Tiene que ver con desde dónde aborda esa ciencia al objeto material. Dicho en otros términos, ¿cuál es el objeto formal de una ciencia? Es aquello que busca esa ciencia del objeto material. Entonces, el objeto material es lo que, sobre qué estudia la ciencia. El objeto formal es cómo lo aborda a eso, qué busca la ciencia. Entonces podríamos, ahora sí, podemos entrar a analizar lo que dice Jacques Maritain. Jacques Maritain dice, ok, tenemos el objeto material, es lo que estudia. Y la filosofía tiene muy claro, en la misma definición de Jacques Maritain, dice las razones más profundas de todas las cosas. Entonces, si decimos, ¿cuál es el objeto material de la ciencia, de la filosofía? Decimos, son todas las cosas. Todas las cosas. Pero todo puede ser estudiado por la filosofía. Todo. Absolutamente todo.
lo real, lo concreto, lo abstracto, lo posible, lo simple, lo complejo, todo puede ser estudiado por la filosofía. Entonces, ahí es donde viene la postura de quienes dicen no es ciencia, porque dice, ya está absorbido por las otras ciencias. Y Jacques Maritain dice, no, la diferencia de una ciencia y otra está dada por su objeto formal. Y el objeto formal de la filosofía es justamente esta búsqueda de las primeras causas o razones más elevadas de todas las cosas. Entonces, todas las cosas pueden ser estudiadas desde la filosofía. Y ese objeto material puede ser estudiado por la filosofía y también puede ser estudiado por otras ciencias particulares. Entonces es lo mismo. Cuando la filosofía, por ejemplo, supongamos, estudia determinado objeto material como podría ser los valores, la sociedad, y decimos, y la sociología estudia también la sociedad, entonces la filosofía y sociología, no, se han dividido las ciencias. La mirada de la filosofía, como puede tomar cualquier objeto material, es una mirada única, es esta mirada profunda de las causas o razones más elevadas. Entonces, puede ser, esto es una pregunta, puede ser que el mismo objeto material pueda ser compartido por distintas ciencias. Sí, de hecho que lo es. El mismo objeto material puede ser estudiado por distintas ciencias, pero la diferencia entre una ciencia y otra va a ser el objeto formal. Entonces, ¿quedó claro? Ahora vamos a analizar lo del método. Ahí también es otra pregunta que pone al jaque a la postura de la filosofía como ciencia, porque ¿cuál es el método filosófico? Las ciencias particulares tienen métodos concretos. Entonces, la idea es que método, vamos a ver a qué llamamos método. Método es el camino, método es el puente por el cual se llega al conocimiento. Método es aquello que me da pautas para poder arribar a un determinado conocimiento. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de un conocimiento metódico, porque tenemos un camino pautado que nos va a asegurar un determinado resultado respecto del conocimiento. Entonces, cuando pensamos en el método filosófico, podemos decir que cada pensador utiliza el camino que su mente le permite. Entonces se llega a decir de una manera ya tajante que no hay un método para la filosofía, sino que hay tantos métodos como filósofos existen. Pero esos métodos se pueden llevar a cabo desde sí o sí el razonamiento. Y acá yo hago este gesto. Tenemos dos formas básicas de razonamiento, que después lo vamos a profundizar cuando veamos la lógica. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. ¿Por qué pongo la mano así? No porque esté saludando, sino porque yo digo metafóricamente que ambos son como dos caras de una misma moneda. El hombre no puede razonar de una sola manera, utilizando solo la inducción, sino que naturalmente deduce e induce. Ahora, depende del tipo de conocimiento al que quiera arribar, va a utilizar un camino más, o sea, eminentemente inductivo o eminentemente deductivo. Veamos un poquito a qué llamamos deducción o inducción. El razonamiento deductivo es aquel que parte de una idea general y que esa idea general después
la puede aplicar a lo particular. Entonces, parte de lo general hacia lo particular. El razonamiento inductivo es aquel que parte de lo particular hacia lo general. Si yo, por ejemplo, tomo un muestreo de casos, por ejemplo, pongo 5 pacientes o lo que fuera, con determinada patología y le realizo la misma práctica y después de esa conclusión que saco una idea general, por ejemplo, digo que habiéndole realizado tal práctica, los pacientes responden positivamente, estoy haciendo un camino inductivo, partí de lo particular para lo general. En cambio, si yo pienso que si el causante, por ejemplo, de la fiebre de los pacientes es determinado medicamento que se les está dando y le voy sacando a cada paciente el medicamento y compruebo que mi pensamiento era el verdadero, estoy haciendo un razonamiento deductivo. Partí de lo general, una hipótesis, y lo puedo comprobar en lo particular. Bien, volviendo a la filosofía, ya cerrando este video, podemos ver entonces que la filosofía, según Jacques Maritain, es un conocimiento científico porque tiene objeto material, que es todo, objeto formal, que es esta búsqueda de las causas o las razones más elevadas de todas las cosas. ¿Tiene método? No tiene un método específico y sí o sí utiliza cualquiera de las dos formas de razonamiento. Más adelante, y yo se los nombré acá medio al pasar, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, una corriente filosófica llamada racionalismo, que yo lo nombré a René Descartes, fundamentalmente se basa en el razonamiento deductivo. En cambio, la idea del empirismo se basa en el razonamiento inductivo. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy cerrando y con esto terminamos el punto del objeto material y formal. No sé cómo ando de tiempo, me parece que me queda un minutito. En este minutito les dejo, les cuento que en el próximo video vamos a hablar de la filosofía en general y cómo se divide en distintas ramas o disciplinas filosóficas. Los dejo entonces con esta parte que responde a ¿es la filosofía una ciencia? Bueno, entonces ahora los dejo para que ustedes estudien. Ya saben, como siempre, que yo les doy en el arbolito de Navidad, les doy el arbolito. Ustedes lo tienen que adornar e iluminarlo con su razón. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que les haya servido la clase y nos encontramos en el próximo video. Chau, chau.